Hola, soy Federico, director de la Sangha de la Luna Llena, y en esta serie de videos que estamos haciendo de consejos para la meditación, en este en particular nos vamos a ocupar de cómo está constituido un yana. Bueno, primero tenemos que saber que no todos los yanas están constituidos de igual manera. Eh, para aquellos que no saben lo que es un yana, les recomiendo que vean el videíto de los yanas. Y digamos, hay 8 yanas, y simplemente en este video corto los vamos a ir nombrando de una manera muy resumida. Eh, Sería un video quizás para algunas personas que ya tienen más práctica. Si es así, les recomiendo fuertemente que lean el Sutta número 111 del Majjhima Nikaya, de los sermones medios, donde ahí se describe claramente qué ocurre en cada yana. Entonces, en el primer yana nos vamos a encontrar con 5 características principales, que son el pensamiento aplicado, en este caso sobre el objeto de meditación; el pensamiento sostenido, que es estar con ese objeto de meditación; la alegría, o a veces lo van a encontrar traducidos como el rapto; la felicidad o el placer también lo pueden encontrar; y la unificación de la mente, ¿sí? En el segundo yana, lo que cesa es el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. Eso significa que la mente ya tiene la suficiente energía para quedarse sobre el objeto de meditación con muy poco esfuerzo. En este caso, vamos a sentir todavía alegría intensa o rapto, vamos a seguir sintiendo felicidad, y también vamos a seguir sintiendo esa unificación mental, pero también lo van a encontrar descrito como serenidad interior y también como silencio, ¿sí? A este segundo yana se lo conocía como el silencioso. En el tercer yana, lo que va a cesar es la alegría. Por eso nos vamos a encontrar con un estado mental todavía más tranquilo. Y va a surgir un factor que es la ecuanimidad, que nos va a acompañar luego por el resto de los yanas, cada vez haciéndose el factor más predominante. En el cuarto yana, lo que cesa es la felicidad o sukha, ¿sí? Esa sensación de gran confort mental y físico va a cesar, en este caso, como factor del yana, pero no va a cesar como experiencia dentro de la meditación. Solo que al estar en el cuarto yana, las sensaciones corporales ya prácticamente han desaparecido. Y es la ecuanimidad el factor preponderante. Después de eso, nos vamos a encontrar con los 4 yanas inmateriales o ayatanas, que depende que lean, pueden ser o son vistos como 4 matices del cuarto yana. El primero es el espacio infinito. El espacio infinito tiene, por supuesto, también la ecuanimidad está ahí como uno de los sentimientos, pero lo que va a cesar en realidad es completamente la percepción corporal. En este caso pueden llegar a tener sensaciones de enorme expansión, que no sientan límites, por eso se llama espacio infinito. Sienten que se expanden hacia todos lados y de manera inconmensurable. En el sexto yana, o en la esfera de la conciencia infinita, lo que vamos a notar es a percibir dentro de ese espacio movimiento, que no es más ni menos que depende de la puerta de los sentidos al que le estemos prestando atención. Vamos a notar un movimiento que tiene que ver con cómo funciona el proceso de cognición humana en cada puerta de los sentidos. Esto suele vivenciarse, depende de la puerta, como parpadeos. Pueden verse también como si fueran, si hay algún sonido que ingresa por el oído, que se sientan como ecos o una gran velocidad. Lo que nos vamos dando cuenta es que estos packs de información que van ingresando a la mente no son hechos continuos, sino hechos que se van dando justamente debido a la tranquilidad mental que hay y a la enorme lentitud mental que hay. Podemos observar cómo entra esa información, esa data,
a la mente. Luego nos vamos a encontrar con el tercer yana inmaterial, que es la esfera de la nada, que la ecuanimidad se hace ahí muy patente, y lo que hay es, como su nombre lo indica, no hay nada. Es decir, nos vamos a encontrar con que la mente, de esa sensación de expansión, por ahí encontramos que la mente se siente muy estable, muy balanceada, no vamos a ver nada, y vamos a observar en esa enorme estabilidad y en esa enorme calma, quizás, depende de la persona, puede ver un fondo de color negro, puede ver a veces que sea más luminoso, realmente eso no importa. Lo que es muy importante aquí es que la mente, al estar tan estable y tranquila, nos va a permitir que nuestros tiempos de meditación sean más prolongados. Es un yana donde podemos observar también a veces pequeñas formaciones mentales surgiendo y darnos cuenta de con qué gran facilidad las podemos dejar ir. En este yana también tenemos la posibilidad de observar cómo se inicia el proceso de nuestro pensamiento, o lo que luego va a ser nuestros pensamientos en imágenes y verbalizaciones mentales. Y finalmente el octavo yana, que es la esfera de ni percepción ni no percepción, es cuando la mente se vuelve tan pequeña, en otras palabras hay tan poca actividad, que no podemos decir que haya percepción, pero tampoco podemos decir que no la haya. ¿Qué significa esto? Que la mente no tiene las suficientes condiciones para que la percepción, o sea, el dúo sensación-percepción, surja de manera continua, sino que hay momentos donde hay tan poca condición que sensación y percepción cesan. Entonces hay momentos que no existe esa percepción y hay momentos en que surge la percepción. Cuando la percepción surge, salimos automáticamente de ese yana. Luego, a través del noble esfuerzo, si nos relajamos y la mente vuelve a entrar en ese estado, nos damos cuenta de que es un estado que es como el límite de los estados en el cual puede estar la mente. Y finalmente puede ocurrir un último estado que se llama Nirodha Samapatti, que es el estado de cesación, donde cesan la sensación, la percepción y la conciencia. Bueno, esto es un video para describir brevemente de qué se tratan los yanas.